Hola a todos, soy David López de digitalredforyou.com. Bienvenidos al nuevo capítulo de Hablando en RAW, el podcast de digitalredforyou.com. Hoy estamos con Sara Iglesias, que es sobre todo fotógrafa más dedicada a la publicidad, a la moda, editoriales y estas cosas, aunque también hace algo de reportaje. Yo en todos los podcasts los empiezo igual, preguntándoos que por qué elegisteis la fotografía, por qué te metiste en la fotografía, por qué elegiste la fotografía y no otra cosa. Elegí la fotografía porque era la forma que tenía de expresar lo que tenía dentro. La mano no me hacía caso cuando estaba dibujando y hago monigotes, todavía no soy capaz de hacer nada. Y de expresión, o sea, una imagen vale más que 1000 palabras. Podía tirarme toda una tarde intentando explicarle a una persona cómo era lo que yo había visualizado y no era capaz de terminárselo de explicar. Claro, sobre todo de pintarlo. Y de pintarlo con la mano imposible, eso me salen garabatos horribles. Entonces pues dije, con lo fácil que es hacer una foto, bueno, fácil, relativamente, ¿no? O sea, el generar un espacio, darle la luz como la querías y generar toda la ambientación que para poder expresar lo que quería decir, pues eso es lo que me llevó a la foto, el poder expresar cosas. Algo porque pintando no había manera. Pintando no había forma de ninguna. Entonces, lo primero que, cuando empezaste a hacer fotografías fue para expresar realmente pues algo más artístico. O sea, que no fue tanta vocación de pues lo típico de paisajes y estas cosas. Que uno coge la cámara y se va al campo y hace... O sea, que tú desde el principio ya te centraste un poco pues en lo que haces ahora realmente. O sea, te centraste un poco en que tenías camino claro, que querías meterte en un estudio, que querías... Sí, Bueno, de pequeñita, cuando mi madre nos íbamos de excursión y te dejaba la cámara, mi madre no me entendía porque venía con una corteza de árbol, unos zapatos y tal, y me decía que a qué le estaba haciendo fotos. Yo no... Que por qué no tenía fotos con mis amiguitos y tal, o por qué los cortaba, ¿no? Que por qué solo sacaba la boca o cosas así. Era como mi forma de poder expresarme. O sea, empezaba ahí a hacer fotos un poco más como forma de expresión, más que como retratar un momento. Como retratar... expresar algo más artístico, una idea que tenías en mente, sí. Más que retratar algo que estaba ocurriendo, que estaba... Y según ya cogí la cámara un poco más de mayorcita, cuando empecé con la optativa de fotografía en el instituto y tal, ya me di cuenta que lo mío eran las personas, que necesitaba a alguien para poder... Un modelo. Interactuar y sacarle más sentimiento a la foto, y por eso me gusta tanto. O sea que realmente cuando de verdad te empezaste a poner con la fotografía y tuviste más contacto con ella fue en el instituto. Tenías una asignatura que era de... Sí, todo el mundo, de fotografía. La optativa en el instituto podía ser o teatro o informática o tal, y en mi instituto había fotografía y dije yo quiero foto, me gusta, y me metí en el cuarto oscuro y ya me enamoré. Ahí, según revelas la primera foto. Analógico. ¿Y cuál fue tu primera cámara? Supongo que antes del instituto tenías una cámara en casa, que al final la que más la acabaría usando eras tú, seguramente. Bueno, la buena que tenía mi padre se la rompí desgraciadamente. Investigando, que los fotógrafos somos así de investigones. Yo veía que se abría el obturador, no sabía lo que era y metí el dedo y me lo mordió y dije, me cargué el obturador. Y entonces tuvimos ahí un tiempo sin cámara y luego ya mi padre se compró una Olympus pequeñita, no era reflex. No era reflex, pero no era demasiado caca. Sí, nada más, muchas Olympus de esas eran... Luego tenía óptica al 35 mm 2.8 y que eran buenas cámaras, que parecían una castaña porque eran cámaras compactas, que no eran cámaras que se pueden cambiar objetivos, pero que al final no eran malas cámaras. Y eso fue cuando eras pequeña o ya en el instituto. O sea, ya cuando te metiste más con la fotografía en clase. Pues ya cuando me metí en la fotografía, pues, con esa cámara se me quedó corta y ya pues decidimos comprar una Canon, me parece que era la 5000. De aquel entonces. Bueno, pues hace eso, tampoco hace tanto. 15 años. Puede ser. Más o menos. Por ahí andará. Por la 5000. Por ahí andaba. Y en esa asignatura del instituto ¿qué os daban? Porque al fin y al cabo no dejas una optativa de instituto, que supongo que lo tocaríais muy por encima la fotografía, que no os profundizarían mucho pues
en aquel entonces era película, es decir, que no os explicaban también revelado y esas cosas, ¿no? Sí, empezamos con la foto desde el principio. Nos hicimos nuestra primera cámara oscura, ahí con el estenopo totalmente la mía era empecé con una de cartón y luego ya me hice una de marquetería porque la de cartón se me pochó al tercer cambio, no hubo forma, y ya me hice una de maderita súper bien. Y empezamos pues eso, sin negativo, directamente imprimiendo en el papel y revelando, y luego ya dimos el salto al negativo con la ampliadora. Yo creo que fue un aprendizaje muy lento pero muy mágico a la par, como todo era prueba y error, porque el profesor te daba todos los datos y era como tienes que agitar el frasco a tanta temperatura, sé prudente porque si no tantos segundos. Sí, y era como yo no soy capaz de estar tan encorsetada con datos, soy más pasional, y estaba ahí un poco que se desquiciaba un poco conmigo. Era como, no sé cómo te salen las fotos bien, Sara, si haces lo que te da la gana en el laboratorio exponiendo y tal, y no sé, bueno, como que iba más allá. Lo del laboratorio creo que hemos hecho todos un poco. Hacía un poco al principio lo que él me decía y luego ya estaba investigando, buscando los límites constantemente, porque... Sí, o te aburrías y en vez de agitarlo cada X tiempo, bueno, lo dejabas ahí, lo dejabas un poco olvidado y luego veías que al final sí que salía. Que eso me pasaba a mí, que muchas veces nos decían, no, tenéis que agitarlo cada 20 segundos, tenéis que darle la vuelta o agitarlo y tal, y al final lo dejabas ahí 2 minutos sin mover y luego te dabas cuenta que salía. Sí, que a lo mejor luego en 20 años se borraba el negativo, pero que te dabas cuenta que salía bien, incluso a veces conseguías efectos que te gustaban o que al principio te gustaban más. Y después de esa experiencia con la fotografía en el instituto, ya directamente te metiste, o sea, cuando acabaste ese instituto, ya te metiste directamente o sea, te centraste en que eso es lo que querías. Ahí fue donde me enamoré de la foto y quería dedicarme a ello, pero estaba difícil y nada, me independicé, empecé a trabajar de dependienta y todo el rollo ahí, todo como muy estipulado, el camino bien montado, y de repente dije no puedo estar de dependienta. Con el salto a digital fue, y me puse a estudiar otra vez foto y ya pues decidí dedicarme a ello enteramente. O sea que realmente no llegaste a dedicarte en analógico. Hacía cosas, pero no era todo, o sea, no era mi profesión. Sí, que era pues más un hobby que una profesión. Sí, hice bodas a todas las amigas que se casaban por aquel entonces y tal, pero no... Sí, eso nos suele pasar a casi todos los fotógrafos, que al final todos nuestros amigos se llevan una boda gratis. Pero es eso, empecé así como muy lentamente y de repente decidí, dije, se acabó, esto es lo que quiero. Si no lo empiezo a hacer ya, se me va a pasar el arroz. Sí, claro, no, porque ya empiezas... Te empiezas a encorsetar con hipotecas, relaciones o 10.000 cosas que dices no va a ser compatible, porque la foto desgraciadamente yo creo que necesita una entrega absoluta, creo. Sí, sobre todo si quieres vivir de ello, claro, que te requiere mucho tiempo. Y una vez que empezaste a trabajar, ¿cómo dirigiste tus primeros pasos? Es decir, cuando ya decidiste qué es lo que querías ser y el día que dejaste de tener otros ingresos, es decir, llegaría un día en el que dirías, oye, pues ya no tengo esto y me quiero ganar la vida haciendo esto. Sobre todo esos primeros meses, ¿cómo los afrontaste? ¿O hacia dónde pensaste en dirigir tu fotografía? A la foto de moda y publicidad, tal cual estoy ahora, pero en pequeña escala. Pero claro, bueno, para ese tipo de fotografía también te hace falta un estudio, te hacen falta pues modelos o amigos o gente que esté dispuesta a posar para ti, sobre todo, estilismo. No sé, que es un mundo, el mundo en el que te mueves tú fotográficamente, creo que es un mundo en el que sobre todo hace falta muchos contactos y que necesitas mucho, pues ya no solo tener contactos para que te salga un trabajo, sino para poder llegar a hacer el trabajo. Muchas veces, porque dependes muchas veces de ropa, bueno, de estudio, que tú tienes la suerte de tenerlo, pero que supongo que no siempre habrá sido así.
ya no solo ropa, maquillaje, cosas de estas que dependes de gente para que te ayude, porque al principio sobre todo son trabajos que no se cobran. Al principio de los principios era horroroso porque yo me montaba el estudio en el salón de mi casa compartida y a mi compañera del piso la tenía frita. Era como, no me vas a desmontar otra vez el salón, ¿qué estás haciendo, por favor? Y siempre con gente extraña por casa y es como, no es gente extraña, yo lo conozco y además estoy jugando. Sí, para mí es divertido esto, no sé, era como experiencia y rodaje. Y no sé, el equipo al principio de los principios no tenía nadie que vistiera, ni que maquillase, ni peinase, y me hacía yo un poco todo, y poco a poco pues te vas haciendo con gente, según van viendo tu trabajo, dicen, oye, pues me gusta cómo haces las pieles, vamos a un maquillador, venga ya, pues ya te maquillo. Lo que más ha costado es que la ropa, sobre todo, el poder acceder... Sí. A ropa. Sí, porque al fin y al cabo luego maquilladores siempre encuentras a alguien que está aprendiendo, que bueno, o que ya tiene una experiencia, pero que quiere tener material sobre todo para mostrar lo que hace, mostrar su trabajo y estas cosas, que eso es más fácil, pero no siempre la ropa, siempre es más complicado porque claro, suena muy bonito decir voy a llamar a, yo qué sé, a Chanel y que me dejen un vestido para hacer una sesión, pero claro, eso luego no ocurre. Y hoy en día, en la actualidad, ¿cómo te lo montas para poder conseguir...? Tengo mi equipo de maquillaje y algunos contactos en estilismo y es cuestión de proponerles el proyecto y ver a ver para dónde va. Muchas veces se apuntan, a veces no se apuntan y se queda el proyecto ahí colgado y dices tú, cachis, quiero hacer esto y no sé cuándo. Pero nada, poco a poco. ¿Y son contactos que has sacado con el tiempo? Sí, con el tiempo. Empecé, hay algunas páginas al principio, Fotoplatino, Fotopunto, No Solo Top, que es más de intercambio entre fotógrafos, maquilladores, modelos que están empezando para ir haciendo rodaje, porque muchas veces es que no tienes a nadie a quien dirigir, ¿no? No sabes qué es lo que quieres o cómo poner la luz. Y yo tengo un maniquí, pero es plástico y sabes cómo le cae la sombra, pero ya por más vueltas que le doy yo me harté de mi maniquí, la tengo ahí arriba. Sí, no, además es como color dorado para los que no... Ahora es dorado. Antes era color piel, pero ya me aburrí de hacer las cosas y cuando empezaste a lo que es hacer fotografía con modelos, porque claro, cuando uno trabaja con un modelo profesional es muy fácil que ya se ponga o que ya pose, que ya mira la cámara, pero cuando no son profesionales, cuando son amateur o gente que está haciendo intercambio para aprender o para hacerse un poco de hueco, tiene menos experiencia, entonces el fotógrafo tiene que dirigirlas mucho más y para eso hace falta una formación, una experiencia que supongo que al principio pues o no tendrías o te costaría más tener. ¿De dónde sacaste esa inspiración Yo al principio de los principios a quien freía fotos, que me hice kilómetros y kilómetros de rollo de película con mi hermana, que no la dejaba en paz. La levantaba los fines de semana y era como vámonos al parque. Que yo he salido, que me da igual, que tengo ojeras, lo mismo me da, que ya te peino ahí. Sí, ya si no luego ya te hago unas capas ahí la piel. Antes retocaba con Photoshop, antes era todo mucho más rudimentario, como mucho hacías un tapadito para sacar un poco más de pelo y punto. Con película. Y nada, y estaba ahí. Así que todo fue prueba y error. Todo. Con las poses y con. Sí. Y a base de ver y era como, esta mano no me gusta, te vas a tener que aflojar más las manos. Y luego ahora, a lo mejor verbalmente no me expreso como debiera correctamente, ¿no? Pero las modelos me entienden, aunque sean inglesas, porque se lo hago con mímica, es como, descompénsame el hombro y ya me descompensan. Entonces, yo creo que además, si cuanto menos experiencia tienen, mejor. Es mucho más fácil... Porque tiene menos vicios, tal vez. Indicarlas con mímica, que porque se la dice la pierna de adelante un poco más flexionada y relaja la mano y la izquierda al final y es como y se quedan ahí con cara de sí, están como más rígidas. O sea, si se lo haces directamente tú ya te imitan y como que les sale más natural. O por lo menos a mí me funciona así. Yo no sé si los demás. Y al principio fue así, pero ahora te sigues basando en alguna inspiración o
porque estas cosas van como, sobre todo es mucho tema de modas y esto pues lleva muchas tendencias muchas veces. Entonces, ¿actualmente sigues alguna inspiración anual o tú misma te vas evolucionando? O sea, según te va pidiendo el cuerpo cambiar las poses y demás. Sí, depende de con quién me encuentre, el feeling que consigamos coger para que luego la sesión tienda hacia una cosa o hacia otra, porque muchas veces dices, buah, es que esto me pide algo súper agresivo y de repente te viene una princesita que es que no es nada agresiva y por más que la pidas, o sea, la estás estrujando en un patrón que no es y Sí, dices, y pues que luego no va a vamos, funcionar. pues vamos a cambiar, ¿no? Entonces te adaptas tú un poco para que la foto final quede totalmente redonda. Y normalmente consigues, porque a foto redonda te refieres a lo que tú tienes en mente. O sea, antes de entrar en el estudio, antes de encender la cámara, tú ya normalmente sueles tener una idea ya preconcebida de lo que quieres encontrar al final del día Más o en menos la cámara. Y normalmente lo sueles conseguir. Sí, sí. Aunque luego tendrás que pasar también hoy en día supongo que sí que procesas digitalmente mucho las imágenes, porque este tipo de fotografía de moda, publicidad y esto, lleva mucho trabajo después. Sí, hay que dejarlas, pues eso, perfectas, porque si a una publicidad no le dejas cosas raras, pues al final no tiene el efecto deseado. Si no, pues miras las hamburguesas del McDonald's, qué bonitas están en Sí, su foto, y ninguna se parece. luego el cómo te la dan, que es como, venga, guay. Pues esto es igual, pero con niñas, súper bonitas todas y... Porque, ¿qué es lo primero que haces? O sea, cuando sacas una foto de la cámara y la copias al ordenador, o la estás editando en el ordenador, ¿qué es lo primero que tocas en la imagen? Pues lo primero que suelo hacer es la forma, o sea, primero lo que hago es una selección de lo que es la sesión y una vez tengo la foto que deseo retocar, me la abro con Photoshop, me abro una primera capa y ahí retoco la forma y luego ya me paso a los detalles más pequeñitos de color y piel y peinado, cosas así. Porque al final en estas fotos lo tocas todo. Es decir, se toca el fondo, se toca la piel, se toca el pelo, se toca el... Todo lo que no esté como debiera de estar, que hay que intentar sacarlo lo mejor posible de toma, por eso está el peluquero siempre súper pendiente, el estilista arreglándole si se ha saltado el pliegue de la falda o cualquier cosa. O sea, hay que intentar ir por la imagen lo más pulida posible. Entonces, si Porque al no final lo es lo que te pide la consigues, marca o lo que te pide... si no lo consigues de cámara, pues hay un poco de trabajo Claro, después en el ordenador. hay que tocar en el ordenador. De todas maneras, yo normalmente siempre soy muy crítico. No me gusta mucho el tener que llegar a cambiar una fotografía de cómo es cuando la tomas a lo que luego consigues. Es decir, que no me gusta inventar nada en Photoshop. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto en la fotografía de moda no inventas, sino que solamente corriges algunos detalles. Es decir, ¿te ha pasado alguna vez de tener que haber corregido algo mucho, de hacer desaparecer completamente algo? Ya no hablo de desperfectos de la piel o... pues... no. Intento no sacarlo, o sea, si tengo una papelera detrás, ya me las apaño para taparlo con la modelo o cambiar un poco el punto de vista. Es que, ¿para qué Pero voy a no ponerme? es algo que luego dejes para Photoshop. Es decir, hay gente que puede llegar a decir, bueno, pues esto luego lo quito con Photoshop, o luego esto lo recorto. Intento hacerlo todo bien desde toma porque luego son horas infinitas frente al ordenador. No sé, y prefiero dedicarle esas horas a que cualquier otra cosa quede más bonito otra cosa que a tener que quitar una papelera que por mis narices no la he quitado o no me cambio de punto de vista para cambiarla. ¿Y qué te sientes más cómoda, trabajando en el estudio o trabajando en la calle? O sea, haciendo más trabajo de reportaje en exteriores. ¿Sí? Prefiero el estudio porque lo dominas tú todo. Aquí tú eres el dios de la luz, tú dices, ahora enciendo esto, apago aquello, regulo tal intensidad y pues eso, no estás tan condicionado a tener el desperfecto, la papelera. Cuando te construyes un decorado para una foto, te lo construyes, tú lo que quieres, increíble no y dices, voy a tener ahí... voy a poner la cortina laminada para que justo me caiga la luz así entrecortada en esta zona, o sea, te lo piensas todo al milímetro para que luego la foto quede bien desde toma y ahorrarte todo el trabajo de después, porque si no, no tiene sentido, yo creo. Y luego, ¿cómo afrontas una sesión en la calle? Porque claro, aquí tienes la suerte de poder controlar tú más la luz, pero cuando sales a la calle, pues no tienes esa ventaja.
sufro. Cuando estoy en la calle, sufro. Claro, porque hay mucha gente que utiliza reflectores, pero bueno, muchas veces para esto te hace falta asistente, te hace falta ayudante que a veces no tienes. Entonces, en esos casos que no tienes el equipo, no tienes la persona que te ayude, ¿cómo acabas solucionando la papeleta de tener pues un contraluz o estas cosas? Pues siempre hay solución con la cámara, siempre buscándose. Pues si no tienes a quien te sujete el reflector, siempre hay un árbol o un algo. Yo siempre llevo reflector en la mochila de la cámara y el flash remoto y, o sea, siempre llevas ahí cosas para solucionarte la vida, para que no estar siempre dependiendo del sol o de que se te haya ido. Porque en reporterismo algo que pasa es que no puedes repetir en estudio normalmente. O sea, según vas haciendo, vas evolucionando con la sesión y puede llegar el diseñador y decir, ay, no, espera, vamos a volver al otro lado, que me gustaba más esto, hasta para llegar a un determinado final. La publicidad tiene más libertad. Pero en reporterismo es, pues aquí te pillo, aquí te mato y que esté todo bien capturado. Porque es que el mundo en general tiene la idea en la cabeza de que la cámara ve exactamente lo mismo que el ojo y no es así, porque el rango dinámico de la cámara es mucho más estrecho, entonces lo que tú ves con los ojos lo ves todo perfecto y lo vas a intentar sacar con la cámara y de repente tienes una sombra acá en la cara que no tiene sentido y dices, pues si yo con el ojo no lo veo mal y luego lo ves congelado y dices, ¿qué sentido tiene esto? Sí, además que lo bueno que luego con el tiempo, con la experiencia, aprendes un poco a ver cómo ve la cámara. Cómo ve la cámara. Tú al principio no lo ves y cometes, yo creo que muchos pecados al principio o cometes más errores porque no piensas como piensa la cámara, que luego con los años te das cuenta de que esto no va a funcionar. O sea, que directamente cuando ves algo, cuando ves una escena, dices esto no va a funcionar porque esto la cámara no lo va a reproducir o esta sombra no va a salir bien. ¿No? Y eso ayuda mucho, sobre todo con el tiempo, a que te tienes que preocupar, te puedes preocupar de otras cosas que no es de eso. Y me decías que te sentías más cómoda en el estudio, pero llegaría un día, o sea, algún día tú no tenías estudio, llegaría el día en el que decidiste empezar en un estudio. Es decir, esto que te vino de cuando estudiaste fotografía, que ya hiciste algunas cosas de estudio o... En la optativa de segundo de U, cuando hice la optativa, hicimos 2 o 3 clases de estudio y luego en otro instituto de Alcalá de Henares había un estudio más bonito y más grande y lo iban a tener abierto todo el verano y yo ya me quedé ahí de ocupa. O sea, todo el mundo se fue de vacaciones y yo me quedé en el instituto, ahí en el cuarto oscuro dándole duro a las luces, que era como, chica, estás súper pálida, no estamos en verano, tú estás enferma. Y yo estoy con la foto aquí a mi rollo, súper emocionada. Y de ese verano freí a mi hermana infinito y más. O sea, me la llevaba todos los días al estudio y los fines de semana al parque. ¿Y entonces cuándo fue cuando decidiste dar el paso a tener un estudio propio? Pues fue un poco paulatino. Cuando ya no pude hacer fotos en el salón de casa porque mi compañera de piso me dijo que ya estaba bien, fui a un estudio grande que había varios platós donde conocí a varios fotógrafos, entre ellos Alberto Morago, que después de estar ahí 2 años y pico trabajando juntos ya decidimos que necesitábamos un espacio más recogido, más personal, más para trastear, y él, que era de construir escenografías igual que yo, en el otro estudio que era común, el construir una escenografía era casi imposible porque tenías que construir y tirarlo en el mismo día, entonces no te daba el tiempo ni nada, era horrible poder trabajar ahí, intentar currarse algo súper bien y tenías que hacerlo allí in situ en el momento. Sí. Tenías que pagar, al fin y al cabo tenías que pagar no solo por la sesión sino por todo el proceso, por todas las horas y era al final, para conseguir la foto que tenías tú en la cabeza, con la que habías soñado, era muy costoso. Entonces decidimos venirnos al local este. Bueno, lo encontramos por casualidad, en realidad estábamos mirando otros locales y de repente lo vimos y dijimos, pues va a ser este porque le toca. Y lo vimos y dijimos, es apropiado, no es muy pintón, pero ya lo arreglaremos, y ahora está bastante bonito para lo que era y estoy súper contenta de poder trabajar en mi propio espacio de creación ahí.
Sí, porque además lo que te permite es eso, es poder invertir tiempo sobre todo en hacerte un decorado y demás. Porque, por lo que me decías antes, tú no te gusta seguir los fondos neutros o fondos de solo un color o... Es que cuando has hecho tantísimas fotos en estudio, te cansas del fondo blanco. Dices, ya no quiero más fondo blanco, liso, ciclorama en mi vida, nunca jamás. Que luego sigues haciendo cosas, ¿no? En ocasiones las utilizas, porque dices, sí, vale, sí, me es útil, me apetece y bien. Pero en realidad lo que me gusta es generarme un espacio completo, porque a mi forma de ver, mi fotografía necesita un espacio, no necesita solo una modelo y una ropa. Y una ropa. Yo quiero expresar más, creo que expreso más con el espacio completo. ¿Y cómo nace un decorado de un estudio? Es decir, ¿cómo empieza? ¿Qué son los primeros pasos? O sea, ¿cómo se te ocurre un decorado? Pues la verdad que ¿Ya tienes que conocer a la modelo? ¿O es sobre todo más un poco dirigido al tema? Cada sueño normalmente aparece por un elemento. Es el que de repente genera todo el sueño. El de las princesas Sonia es por la mesita esa de las patas curvas que de repente me hice con ella, la heredé. Fue como, ahí tienes una mesita que la iba a tirar y yo, qué bonita. Y a partir de ahí dije, pues me voy a hacer una princesa. Y me encontré la pared, me fui por las telas, me hice el traje, encontré una modelo que se adaptaba a las características que yo estaba buscando, lié a una maquilladora y ya después de hacerlo todo hicimos las fotos y quedó pues... Sí, porque los decorados también haces lo que son los fondos, las paredes, las pintas... Pared, suelo, todo. ¿Y cómo los empiezas a montar? O sea, ¿qué partes de tablas? Normalmente es madera. Bueno, al principio lo hacía más con tela, pero ahora ya estoy utilizando ya más madera y pintura. ¿Y por qué? Porque yo creo que todos tenemos fotos de nuestros abuelos en casa con los típicos fondos que iban en tela, que eran los típicos fondos pintados y tal. ¿Y por qué decidiste cambiar de la tela a la madera? Porque es más estructural. O sea, la tela me venía muy bien para el otro estudio porque lo tenía que mover rápido y desmontar súper rápido, pero una madera te puedes construir una habitación y sabes que la pared se te va a quedar perfecta, no vas a tener ahí rollos de, uy, se me ha doblado la pared. Bueno, te voy a hacer alguna pregunta de gente que me ha preguntado en el blog, que bueno, unas yo creo que ya las hemos visto. Me preguntaban que cuál fue tu primer contacto con las cámaras reflex. Me hablabas de pues la cámara que teníais en casa, pero que no sé si era realmente una... Bueno, sí, porque me decías que metiste el denaturador y al final la liasteis. Y el por qué decidiste dedicarte a la fotografía, que también me has comentado que era pues para plasmar un poco lo que querías expresar. Pero ¿alguien te empujó a la fotografía? Es decir, ¿tuviste a alguien cerca de ti que te influyó mucho para que finalmente te dedicases a la fotografía? Empujarme no. Tuve el apoyo de mis padres, que eso siempre ha sido fundamental, ¿no? Porque me podían haber dicho, tú estás loca de la cabeza, métete a estudiar algo serio, porque mi vecina, por ejemplo, mi madre se lo comentaba y era como, no entendía a mi madre, era como, tu hija artista, fotógrafa, ¿qué es eso? Tiene que estudiar una carrera en condiciones, que sea médico, que sea... Sí, que sea. O sea, no... Que se gane la vida como... Sí, no... O sea, la sociedad esta en la que vivimos no tiene una visión como muy respetuosa frente a las actividades más artísticas, más manuales, más creativas quizás. Pero bueno, gracias a todo tuve ahí a mis padres que me apoyaron, que me dijeron, bueno, si quieres ser esto, sélo, pero sélo en condiciones. Y dije, vale, sí, a mí me gusta esto, voy a intentarlo ahí por todos los medios. Y en eso estoy. ¿Y qué tal te va? Pues para los tiempos que corre sigo estando, con lo cual eso es que no me va mal. Bueno, me has comentado antes que también este estudio también lo alquilas. Lo alquilabas tanto por horas como lo compartes a lo largo de todo el mes. Así que bueno, lo dejamos ahí. Si alguien quiere pues está interesado en compartirlo o alquilarlo puntualmente, pues que se ponga en contacto contigo. Para ver tus trabajos y tal, bueno, ya pondré algo también en el blog, algún trabajo tuyo que te diré que me pases, pero pueden verlo en tu página web, que es saraiglesias.es, en tu Facebook, que es Sara Iglesias Fotografía, también,
y bueno, ya tienen el contacto tuyo para cualquier cosa, por si quieren contar contigo. Pues esto ha sido todo. Vale, muchas gracias por haberme permitido compartir este rato contigo, por habernos contado un poco todas estas curiosidades. Y nada más, deciros que si queréis os podéis suscribir en el blog de digitalreforyu.com, también podéis descargar este podcast a través de iTunes y seguirnos en YouTube y en Twitter y también en Facebook. Soy David López para digitalreforyu.com con Sara Iglesias.